¿Qué tal, Luija? Aquí estamos en tu comunidad de vecinos. Sí, pues mira, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Ha pasado algo? Me ha llegado una carta al buzón del presidente. You got a letter from the president of the block. Ya, y nos dice que mañana tenemos una reunión de vecinos. Tomorrow? Sí, tío. I'm not sure if I'm gonna be able to attend, but we have a meeting. Sí, tenemos una reunión de vecinos y bueno, pues la han convocado a las 8 de la tarde. Está convocada a las 8. Sí, porque ya todo el mundo ha venido de trabajar y bueno, pues creo que es cuando más vecinos hay en el bloque. As you can see, amigos, in Spain, every block has a president, Sí. and it changes every year. El primer tema a tratar, como tú has dicho, es renovar la junta directiva, que es bueno elegir al presidente y al vicepresidente, ¿eh? O sea que hay que votar como en las elecciones generales. Correcto. Si alguien no puede ir a la reunión, pone que puedes autorizar a alguien en tu nombre, on claro. behalf of yourself. Sí, para que vote por ti, Correcto. para que Eso es. vote on your behalf. Correcto. Puedes autorizar a alguien para que vote por ti o en tu nombre. Eso es. Bien, el segundo punto va a ser aprobar los gastos y las cuentas del año pasado. Hay que aprobar los gastos y a ver si no son muchos. También se dice aprobar los gastos del ejercicio anterior, ¿verdad, Juan? Claro, como en la declaración de la renta de tax return. Ya. Así que bueno, tendremos que ver todos los gastos que ha habido durante el año y dar el visto bueno. Sí, a decir si estamos de acuerdo. Y después tenemos además que aprobar el presupuesto del año que viene. Presupuesto. Budget. Entonces, pero es el presupuesto porque hay que arreglar el ascensor y entonces nos han dado un presupuesto. Claro, hay dinero en la caja, lo cierto, y se puede pagar, pero también se plantea arreglar toda la fontanería. Y eso, Juan, conlleva una derrama. ¿Qué es una derrama? Is when, every month you have to pay an amount of money for the block. That amount of money is always the same, unless there's something extra, unexpected thing to fix. And then we will have to make una derrama. Sí, ahora vamos a tener que pagar 20 euros más de comunidad todos los meses durante 2 años. Entonces, eso significa que vais a pagar un poquito más de comunidad. Sí, es lo que hay, amigos. Sí, eso es una derrama, pero derramar es otra cosa. To spill. Claro, A glass of water, por ejemplo. derramar el agua. Bien. Así que si se aprueba el presupuesto, se aprueba la derrama, Juan. También tenemos más temas. Se han quejado 2 vecinos. Uno, el del quinto, porque por lo visto le caen cosas encima de la ropa, migas de pan y cosas así. Te refieres en el balcón, ¿no? En la terraza donde Sí. cuelga la ropa, Ajá. hangs the clothes, y le caen cosas. Sí. Le caen cigarros, y le Claro. queman la ropa. Entonces es normal que se queje. También habrá que tomar medidas, ¿verdad? Pues mira, quien sea el que tira los cigarros se va a enterar. Hombre. Y luego también hay una queja general en la cual es cierto que hay alguien que se dedica a ensuciar mucho el ascensor, Juan. Yeah, there's someone that never cleans the lift when his dog pisses, Por ejemplo. and it's always a bit wet. Sí. So there are neighbors complaining about that. So please, whoever is doing that, quien esté haciendo eso, que deje de hacerlo. Sí, hombre, a ver, no vamos a pisar todo el mundo Claro. los pises de tu perro, claro. Ha habido muchas quejas. Sí. Y luego en la última parte pone ruegos y preguntas. En esa sección debéis hacer vuestras preguntas, vuestras dudas. Plantear nuevas ideas, a lo mejor. Sí. Pensáis que se puede hacer algo. Y bueno, pues por eso se dice ruegos y preguntas o sugerencias, ¿verdad? Claro, y ahí podremos aclarar todas vuestras dudas. Y luego hay veces que en estas reuniones hay gente que acaba casi pegándose, ¿verdad? Bueno, pegándose espero que no, pero discutiendo. Sí, seguro. Pero alguna vez han Sí. tenido que separar a 2 porque se querían pegar, Juan.
ese es un bloque muy violento. Sí, la verdad aquí ya acaban media hostias. Nowadays, people don't really go down. No, la verdad es To the que meeting, no. baja muy poca gente a la reunión. The other day they did one in my blog on Zoom. New technologies. Bien, claro, mejor. Pues nada, con esto, amigos, simplemente era enseñaros un poco de vocabulario y cómo se celebran las reuniones en la comunidad. Y Sí. nada más, ¿no, Juan? Claro, porque muchos de vosotros viviréis en España y tendréis reuniones en vuestra Sí. comunidad. Sí. Y a veces Claro. tendréis que ir allí y por lo menos a ver si os enteráis de lo que dicen. Claro. Así que seguid viendo nuestros canales. No, nuestro canal no. Así que seguid viendo nuestro canal y nuestros vídeos y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, consultadla. Venga chicos, nos vamos a la reunión de vecinos. Venga, hasta luego.